Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Antonia R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Décima novena parte. '40. El secreto del castillo de Brickblade. Maitat era tan veloz como hermoso y, poco tiempo después, la oscura silueta del alcázar de Vingar se hundió tras el horizonte meridional. Guiándose por las estrellas, Storm se encaminó rumbo noroeste. Un afluente del río Vingar se extendía recto hacia el norte y las colinas de Verkus hacia el oeste. En la fértil franja de terreno inserta entre los dos accidentes geográficos se alzaba el castillo de Brickblade. Los cascos del blanco corcel tamborileaban un cantarín solo en las vacías llanuras. En varias ocasiones, Sturm hizo un alto en su precipitada huida a fin de captar el eco de la persecución. Pero, aparte del canto de los grillos en la hierba alta, la llanura permanecía sumida en el más profundo silencio. Unas pocas horas antes del amanecer, Sturm aminoró la velocidad del galope y se acercó a unas ruinas envueltas en las sombras. Se trataba de una vieja cabaña y un mojón de lindes territoriales, ahora demolido. El tocón del poste señalizador aún conservaba la parte inferior de la inscripción tallada. Se percibían unos pétalos de rosa y, debajo, un sol y una espada desnuda, la representación gráfica del nombre de los Brickblade, es decir, hoja resplandeciente. Sturm había llegado a los límites meridionales de su feudo ancestral. Chasqueó la lengua y apremió a su montura para que reanudara la marcha. Los campos más allá del mojón, que él recordaba como una tierra rica en pastos y un vergel de huertos y árboles frutales, se habían convertido en un paraje yermo, ahogado por las malas hierbas. Las primorosas hileras de manzanos y perales de antaño eran poco más que unos matorrales silvestres. Las plantas rastreras hacía tiempo que habían reconquistado la calzada. Sturm prosiguió la marcha, con los labios apretados en una fina línea, obligado de tanto en tanto a agacharse para esquivar las ramas bajas. La zona del plantío estaba hendida, según recordaba, por el cauce del riachuelo, y, en efecto, así seguía siendo. Condujo a Maitat hasta la somera corriente de agua. El arroyo corría a lo largo de un par de kilómetros hasta la misma base de los muros del castillo de Brickblade. El corcel trotó sobre las frescas aguas. El cielo clareaba por el este cuando los muros grises asomaron por encima de las copas de los árboles. A la vista de los perfiles de las almenas y las torres, Sturm sintió un nudo en la garganta. Pero no era lo mismo que cuando se marchó. Las espesas matas de enredaderas trepaban por las murallas, bloques enteros de piedra se habían desmoronado, y las torres, cuyos techos habían ardido hacía años, se alzaban desnudas hacia el cielo. «Vamos», dijo en voz baja al caballo y le dio un suave golpe con los talones. Maitat inició un lento galope que levantó surtidores de agua a cada paso. Remontó la orilla oeste del riachuelo y se abrió paso por la fangosa ribera. En la cara oeste del castillo se encontraba la puerta principal. Los cascos del caballo repicaron sobre el camino de guijarros, entre los que crecía la hierba, que llevaba al portón. Privados de la luz del sol naciente por su situación, los muros parecían negros. El angosto foso era poco más que una zanja cenagosa, sin el dique que desviara el cauce del riachuelo, el agua no quedaba retenida en torno a las murallas.
Storm aflojó la marcha al alcanzar el puente. Las crueles palabras de Belingen acerca de los caballeros que se arrojaron al foso resonaron en su mente. El canal ya no era más que un cenagal oscuro y pantanoso. De la puerta de acceso solo quedaban los herrumbrosos goznes, sujetos a las pétreas paredes con clavos de hierro de más de un palmo de largo. Una densa alfombra de hojarasca y maderos carbonizados cubría las losas del patio. Storm levantó la mirada a la torre del homenaje, que se alzaba al frente. Los huecos de las ventanas se abrían al exterior en un mudo y eterno bostezo. Los estragos del fuego habían plasmado en los antepechos oscuras lenguas de hollín. Storm sintió la imperiosa necesidad de gritar a voces: «Padre, padre, he regresado a casa». Logró, no obstante, domeñar el inútil impulso. Nadie escucharía su llamada. Nadie, excepto las sombras de los muertos. Había señales de que el patio se había utilizado recientemente para albergar animales. Se advertían numerosas huellas de ganado, y Storm comprendió que el campamento de Merinsar en el Alcázar de Vingar no era el único asentamiento empleado por las tropas invasoras para reunir provisiones. Lo dominó una cólera sorda, ardiente, ante la idea de la sórdida finalidad dada al noble edificio del castillo de Brickblade. Dio la vuelta a la torre y entró al patio norte. Allí estaba la pequeña poterna por la que su madre y él habían escapado. Vio de nuevo a su padre y a su madre enlazados en un último abrazo de despedida, mientras la nieve caía en remolinos a su alrededor. Lady Alice Bradley jamás superó el frío de aquel adiós y su carácter se trocó, hasta el final de sus días, impasible, rígido y amargo. En aquel momento, Storm descubrió el cuerpo. Desmontó y condujo a Maitat por las riendas. Llegó hasta la figura que yacía boca abajo y le dio la vuelta. Era el cadáver de un hombre, muerto no hacía mucho, un día, dos a lo sumo. Le habían atravesado la espalda con un golpe certero. Los rígidos dedos del cadáver aún hacían una bolsa de lona. Storm forzó el puño crispado y abrió el saquillo. El mezquino valor del contenido quedó al descubierto: unas monedas de plata, unas toscas joyas y varias gemas semipreciosas. El que había asesinado a este hombre no lo había hecho con el propósito de robarlo. De hecho, a juzgar por la daga y las ganzúas colgadas de su cinto, el propio muerto debió de ser un ladrón. Storm siguió adelante. Encontró los residuos de una fogata de campamento y las ropas de un petate, todo ello revuelto y pisoteado. Bajo una manta azul de crin, descubrió otro cuerpo. Este también había muerto atravesado con una espada. Los objetos habituales de un campamento aparecían esparcidos por los alrededores: una sartén de cobre, ollas de arcilla, odres de agua, también otras monedas de plata y un rollo de tejido de seda. ¿Acaso los ladrones se habían enzarzado en una reyerta a causa de la posesión del botín? De ser así, ¿por qué el vencedor no se había llevado todo consigo? Una oscura entrada, carente de puerta, bostezaba en el muro, cerca de Storm. «Lleva a las cocinas», musitó el caballero. Ató a Maitat al tocón de un poste y se dirigió al acceso. Los rayos del sol se colaban a través de las hendiduras de la derruida torre, pero muchas estancias todavía permanecían inmersas en la más profunda tiniebla. Storm regresó al destrozado campamento de los ladrones y elaboró una antorcha con un pedazo de madera y unas tiras de tela. Absorto en la tarea, escuchó un movimiento en el sombrío dintel. El caballero se giró raudo, lista la espada. No vislumbró nada. Los cadáveres de los ladrones habían trastocado la idea concebida en torno a su regreso al castillo. Storm había imaginado un recorrido, presidido por la nostalgia y la tristeza, por los aposentos de su viejo hogar, una búsqueda de claves que le revelaran la suerte corrida por su padre. Sin embargo, un aura siniestra se cernía sobre las nobles piedras. Resultaba evidente que no había un solo lugar que se hubiese librado de los sutiles tentáculos del mal, ni siquiera el ancestral feudo del caballero de Solamnia. Las cocinas estaban desmanteladas por completo, saqueadas mucho tiempo atrás. Ni siquiera quedaban los ladrillos de los hogares, ni los morillos.
Las telas de araña tapizaban cada viga y dintel. Storm llegó al gran salón, en el que su padre siempre había cenado con grandes señores, tales como Gunther of West End, Dorman Hammerhand y Rustan Sparfo de Garnet. La enorme mesa de roble había desaparecido. En las paredes se percibían los agujeros en los que estuvieron insertos los candelabros de bronce. La chimenea, con sus símbolos tallados de la Orden de la Rosa, había sido mutilada de manera deliberada. Entonces, escuchó de nuevo el ruido. Storm estaba seguro de que se trataba del sonido de unos pasos. ¿Quién va? Salid, quien sea, y mostraos. Levantó la antorcha hacia el techo abovedado. Los arcos de piedra estaban cubiertos por un apretado enjambre de murciélagos. Asqueado, Storm cruzó el salón y llegó a las escaleras, uno de cuyos tramos subía a los aposentos privados, mientras que el otro descendía a los sótanos. Storm plantó el pie en el primer escalón de subida. «Hola», susurró una voz. El caballero quedó petrificado. Bajo la capucha, se le erizó el cabello. «¿Quién va?», llamó. Por aquí, la voz provenía de la zona inferior. Con la espada en la mano derecha y la antorcha en la izquierda, Storm descendió los peldaños. Allí abajo hacía frío. La llama de la antorcha parpadeó, agitada por la corriente de aire que subía por el hueco de la escalera. La bajada moría en un corredor que se bifurcaba a ambos lados y recorría los cimientos de la antiquísima ciudadela sobre la que se había construido el castillo. ¿Hacia dónde?, gritó Storm con audacia. Por aquí, susurró la voz una vez más. El tenue murmullo, cual el último aliento de un moribundo, le resultaba extrañamente familiar. El caballero se encaminó por el pasillo de la izquierda. No había recorrido 50 metros cuando tropezó con un tercer cadáver. Aquel era diferente a los anteriores, no se trataba de un ladrón. Era un hombre más viejo, con la barba sin afeitar y el rostro curtido por el viento y el sol. El muerto se había desplomado en el suelo, con la espalda reclinada contra la pared. Tenía una daga enterrada en el pecho. Resultaba curioso que su brazo derecho estuviera doblado, apoyado sobre la cabeza, y que uno de los dedos apuntara rígido hacia abajo. Storm estudió su rostro. Le era familiar, de repente, lo reconoció. Era Bren, uno de los compañeros de exilio de su padre. Si aquel hombre se encontraba allí, cabía la posibilidad de que Onred Bradley no estuviera muy lejos. ¿Qué señalas, viejo amigo?, inquirió apremiante Storm. Luego, abrió la capa del hombre con la esperanza de encontrar alguna pista del paradero de su padre. Al hacerlo, el brazo derecho de Bren se deslizó y apuntó hacia arriba, justo encima de su cabeza. Storm levantó la antorcha. No vio otra cosa que un hachero de hierro, que estaba torcido. El caballero lo observó con más detenimiento y vislumbró un somero arañazo que marcaba el bloque pétreo de la pared. Al parecer, el brazo del hachero giraba y, al hacerlo, dejaba una señal en el muro. Storm asió la parte inferior y empujó. El candelero rotó sobre su eje, de acuerdo con la marca de la pared. El suelo retumbó y un tremendo chirrido atronó el pasadizo. Una sección del suelo se levantó frente a Storm y dejó al descubierto una oscura cavidad subterránea. En todos los años que había habitado en el castillo, jamás supo de la existencia de aquella cámara secreta. «Baja, baja», dijo la ronca voz fantasmal. Por primera vez el caballero percibió una presencia que acompañaba a las palabras. Giró sobre sus talones a toda velocidad y se encontró frente a frente con la aparición, una silueta tenuemente rojiza, vestida con lo que parecía una capa de pieles. Storm dio un paso adelante. A la débil luz de la antorcha no pudo distinguir los rasgos del rostro, pero sí vislumbró un largo bigote. Era el mismo hombre que había visto en la tormenta. «Acércate, quien quiera que seas», incitó, al tiempo que adelantaba con un brusco movimiento la antorcha. El rostro que reveló la luz de las llamas era un fiel reflejo del suyo. El caballero dejó caer la antorcha.
Gran paladine. Barbotó y retrocedió unos pasos. Sus talones resbalaron en el borde del escalón superior que descendía a la cámara secreta. ¿Qué significa esto? Baja. Baja, repitió el fantasmagórico Sturm. Aunque sus labios no se movieron, la voz fue rotunda. Al caballero le temblaron las manos, recogió la antorcha del suelo y demandó: ¿por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? De muy lejos. Sturm lo contempló con los ojos desorbitados. El espíritu lo instó una vez más a que descendiera a la cueva secreta. Está bien. Lo haré. Apenas Sturm pronunció la última palabra, la fosforescente silueta se desvaneció. El caballero dio media vuelta y se enfrentó a la escalera, pero, más allá del débil fulgor emitido por la antorcha, todo era tinieblas. Sturm respiró hondo y bajó. En la cámara subterránea hacía un frío espantoso, y el caballero se alegró de haberse vestido con la gruesa túnica de Merinsar. Al final del tramo de escalones, unos 3 metros por debajo del nivel del pasillo, se encontró con otros 3 cuerpos. No se percibía ninguna señal de violencia en los cadáveres, pero en sus rostros se leía con claridad el espantoso fin que habían tenido. Sin duda, la losa de acceso se había cerrado y habían quedado atrapados en el interior. En las horas ulteriores, habían perecido por asfixia. Sturm se apartó de los cadáveres de los ladrones. Al girar, la luz de la antorcha se reflejó en algo metálico. El caballero se adentró en la negrura aterciopelada, precedido por el perceptible velo de su aliento. El fulgor de las llamas incidió sobre una armadura completa. Sturm tragó saliva para librarse del nudo que se le había hecho en la garganta. Su mano, temblorosa, limpió el polvo del relieve grabado en el acero. Lo era. Sí, lo era. Había encontrado la armadura de su padre. Peto y espaldar, grebas, cujas, guanteletes, yelmo, todo estaba allí. La excelente armadura de guerra cincelada con el motivo de la rosa. Del frontal del yelmo descollaban unos altos cuernos. En comparación con aquella hermosa pieza, el viejo tocado de Sturm, todavía abollado por el hacha de Rapaldo, semejaba una pobre y burda imitación. La armadura colgaba sobre un armazón de madera. Al acariciar con amor la bruñida superficie, Sturm percibió bajo el peto los fríos aros de la cota de malla. A la altura de la cintura, sujeto por una sencilla cinta escarlata, encontró un amarillento pergamino. En la deteriorada hoja, unas simples palabras, escritas con el vigoroso trazo de Onred Bradley: para mi hijo. En aquel momento, la emoción que embargó el espíritu de Sturm fue tan arrolladora que lo dejó sin respiración. El cuerpo de un ser humano podía languidecer y morir, pero las virtudes que lo destacaran como un líder de hombres, como caballero de Solamnia, se encarnaban en el imperecedero metal. Con aquello, la vida de Sturm culminaba en parte su objetivo. Solo le restaba descubrir que había sido de su padre. Se despojó de las ropas de Merinsar y, polvorienta o no, vistió la armadura. Le encajaba bien, casi a la perfección. Un poco ancha de hombros, quizá, pero su cuerpo se desarrollaría, abrigado por ella. Se abrochó las espinilleras sobre las botas y alzó el peto de la cruceta de madera. Debajo, colgada de una clavija, se encontraba la espada. La guarnición trazaba una grácil curvatura y la hoja aparecía tan pulida y brillante como en el momento de salir de la forja. La larga empuñadura estaba forrada con un áspero alambre, sin duda con el propósito de asegurar una firme sujeción aun cuando se empapara de sangre. El pomo, de forma ovalada, era de bronce y llevaba esculpido el símbolo de la rosa. Sturm no lo soportó más. Las lágrimas afluyeron a sus ojos y se deslizaron por las mejillas. No hizo el menor intento de enjugarlas, dejó que corrieran en libertad. No había llorado de aquel modo desde la noche en que se separó de su padre, hacía 12 años. La espada salió con facilidad de la clavija. El balance era perfecto, la empuñadura encajaba en la mano de Sturm, corrió si la hubieran hecho para él.
Desenvainó la espada de Merinsar y la arrojó lejos, contra las frías losas del suelo. Luego, enfundó el arma de su padre en la negra vaina que colgaba de su cinto y se colocó el peto. Cuando se abrochaba las hebillas situadas bajo los brazos, escuchó un extraño zumbido. La espada de Merinsar emitía un resplandor. La vibración provenía del arma. Sturm arrojó sobre ella el soporte de madera de la armadura, pero, boquiabierto por la sorpresa, vio cómo la espada se alzaba en el aire y se desembarazaba, sin el menor esfuerzo, del pesado armazón. Acto seguido, flotó en dirección a la escalera. Sturm recogió veloz el yelmo de su padre y fue tras ella. La espada plateada ascendió por el hueco y salió de la cámara subterránea. Luego, sin una sola vacilación, atravesó el gran salón, las desmanteladas cocinas y llegó al patio. Allí estaba Maitat, estático como una estatua de alabastro. El inquieto caballo jamás había estado tan inmóvil. La espada, con la punta por delante, se acercó a él y trazó un círculo en torno al cuello del animal, el afilado vértice apenas rozando la piel. El fulgor se expandió hasta envolver a Maitat. El corcel se retorció y se convulsionó en medio del blanco aura. Sturm se adelantó, dispuesto a acabar con la agonía del animal, pero el calor abrasador que irradiaba la espada lo detuvo. El resplandor se intensificó hasta alcanzar un nivel ígneo. Entonces, estalló un fogonazo de luz cegadora, seguido de un trueno. La fuerza expansiva lanzó a Sturm contra el muro y lo dejó sin respiración. Una risa, ronca y profunda, se propagó por el patio. Sturm notó que el vello de la nuca se le erizaba. Medio asfixiado, tosiendo, el caballero se frotó los párpados. Al abrir los ojos, no vio a Maitat. En su lugar, estaba Merinsar, armado y rebosante de furia. El timbre de su voz fue atronador. «Vaya, Brickblade. ¿Es este el tesoro por el que has viajado desde tan lejos? ¿Es tan valioso como para dar la vida por él?» Sturm retrocedió un paso, las sienes le latían por la impresión recibida al aparecer el señor de Bayarn. Siempre merece la pena recobrar las reliquias de un pasado noble. Pero no tengo intención de morir. No ahora, replicó una vez que recobró la voz. El caballero blandió la espada Brickblade en posición de defensa. Merinsar trazó amplios círculos en el aire con su arma, pero no inició ningún movimiento de ataque. En cambio, alzó hacia lo alto la plateada espada y habló con voz tonante. ¿Sabes lo que sacaste de mi campamento de forma tan descuidada, necio imprudente? Esta espada es la llave de todos los planos negativos. Es Thresholde, el umbral, la vía al poder. Te permití escapar, miserable gusano. A los 5 segundos de dejarme atado y amordazado, estaba libre y planeaba el mejor modo de seguirte. ¿No te parece divertido que tú mismo, suplantándome, me condujeras hasta aquí en mi forma equina? Una bocanada de viento caliente azotó el rostro de Sturm. Es una pena que ya no seas un caballo, espetó el caballero con osadía. Así, al menos, eras una criatura útil. Un proyectil de fuego plateado se desprendió de la punta de Tresbolder y se elevó en espiral al techo de la torre donde, al estallar, hundió las tejas que volaron por el aire. Sturm se escabulló en las cocinas justo a tiempo de esquivar una lluvia de rocas que se precipitó sobre el lugar que ocupaba un momento antes. Merinsar soltó una carcajada. «Huye, hombrecillo. Ahora sabrás contra quién has osado enfrentarte». El señor de la guerra se abrió paso derribando muros, blandía su espada, que dejaba tras de sí unos chisporroteantes arcos de luz ardiente. Sturm entró en el gran salón y eludió una lengua zigzagueante de fuego que abrió surcos socarrados en las losas del suelo. Merinsar jugaba con él. Si lo deseaba, haría que todo el castillo se desplomara sobre su cabeza. El caballero ansiaba hacerle frente y presentar batalla, pero en un terreno elegido por él. Arriba, en las abiertas almenas, no había tanta posibilidad de que los escombros se precipitaran sobre él.
Entonces, Sturm guió al enajenado señor de la guerra hasta el segundo piso y a lo largo de un corredor donde se encontraban sus antiguos aposentos. El caballero llegó al final del pasillo en el mismo momento en que Merinsar entraba en él. El guerrero hechicero lanzó unos proyectiles de fuego en el vacío corredor, estos abrieron un boquete en el grueso muro. Sturm corrió, dejó atrás el tercer y cuarto piso y llegó a las almenas. Vuelve, joven Breakblade. No te esconderás para siempre. Se burló Merinsar. Un halo de ira y maldad impregnaba todo el castillo. Sturm llegó a una sección del suelo donde el entramado de madera había ardido. Caminó tambaleante a lo largo de una viga carbonizada, calculó que Merinsar, más pesado, no lo seguiría. Después se parapetó tras los escombros de una torre desplomada y se esforzó en trazar algún plan de ataque. Al llegar a la zona quemada, el señor de Bayarn cruzó los brazos sobre el pecho y musitó las palabras de un hechizo en una lengua arcaica, gutural. A su frente se amontonaron unas oscuras nubes y el señor de la guerra caminó sobre ellas. Durante el trayecto, reía de modo siniestro. Sturm, en un intento desesperado de detener su avance, empujó una sección del desgajado muro. La espada mágica se balanceó atrás y adelante y los bloques de piedra se deshicieron en gravilla. ¿A dónde irás?, sonrió satisfecho Merinsar. Has llegado al final del castillo, Breakblade. Serías la vergüenza de tu padre. Él sí que era un guerrero de verdad, 10 veces más hombre de lo que tú serás jamás. Mis hombres lo persiguieron durante meses después de que saquearan el castillo. Lo sobrevivió a todos, incluso a los rastreadores del Ereach. ¿Qué tenías contra él?, gritó Sturm. ¿Por qué deseabas su muerte? Era un caballero y un guerrero. Mi señora no podía dejarle con vida si queríamos que nuestro plan de conquista llegara a buen fin. Un proyectil de fuego sesgó la parte alta de la torre derruida. Qué gran ironía que mueras con su armadura. Qué supremo momento de gloria para mi oscura soberana. Tiene razón, pensó Sturm. No me queda donde escapar y tampoco soy el gran hombre que fue mi padre. El muro curvado de la torre se cerró tras él. El caballero levantó la mirada. No había sitio donde ir, solo hacia abajo. Unas gotitas de fuego estallaron junto a los pies de Sturm. El joven saltó y se aproximó peligrosamente al borde de la almena. Salta, muchacho. Así me privarías de la satisfacción de la venganza. ¿Por qué no lo haces? Sería una muerte mucho más fácil de la que tengo en mente para ti. Merinsar se encontraba a menos de 5 metros. Sturm miró hacia abajo. Una larga caída. Vamos, da un paso. Salta. Para ti, todo habrá terminado en un momento, siseó el hechicero. No quedaba esperanza. Era el fin. Sturm no volvería a ver a sus amigos ni descubriría el misterio que envolvía el paradero de su padre. No le quedaba más que elegir el modo de morir. Un simple paso, y el olvido. ¿No era el deseo de todo hombre? Un final rápido, fácil, cuando llegara su hora. Pero tú no eres un hombre cualquiera. Le gritó su mente. Eres hijo y nieto de caballeros de Solamnia. Aquel pensamiento sacudió el temor paralizador que atenazaba su corazón. Enderezó los hombros y se enfrentó a Merinsar. La punta de la espada Breakblade se alzó hacia el pecho del hechicero. No acepto tu oferta, dijo con frialdad. Si eres el guerrero y gran señor que dices, deja que tu espada se cruce con la mía y veamos quién alcanza el éxito con honor. Merinsar sonrió, al hacerlo exhibió la blanca dentadura. El deslumbrante fulgor de Threshold se apagó y Sturm asumió la posición de lucha. El hechicero alargó su acero hacia el caballero y, sin previo aviso, una ráfaga de fuego se disparó de la punta. El proyectil alcanzó a Sturm en el pecho y lo arrojó contra el muro de la torre. Como ves, dijo Merinsar, no soy un hombre de honor.
Con estas palabras, levantó sobre su cabeza la espada, dispuesto a asestar el último y mortífero golpe. Sus ojos se dilataron de forma desmesurada, las pupilas se le tornaron blancas. Sturm se esforzó por blandir la espada de su padre en un desesperado intento de defensa. De repente, Merinsar lanzó un gorgoteo y se tambaleó. El joven caballero vio con asombro que tenía una flecha clavada en la espalda. A cierta distancia, silueteada contra el brillante cielo de la mañana, se recortaba una figura que manejaba un arco. Sturm se puso de pie. Merinsar asió el borde de la almena con sus manos enfundadas en guanteletes de malla, pero los aros metálicos no encontraron agarre y el guerrero hechicero se precipitó hasta el patio distante. Se escuchó un alarido, un golpe sordo y, después, silencio. Sturm corrió hacia las escaleras. El misterioso arquero había desaparecido. Al llegar al patio, constató que Merinsar estaba muerto, las pupilas sin vida fijas en las enmohecidas losas del suelo del patio. Threshold yacía lejos de sus exangües dedos. Sturm la contemplaba absorto, cuando, de improviso, la espada estalló en llamas y se desvaneció con un estruendoso crujido. Las piedras, donde un momento antes reposara, quedaron carbonizadas. El caballero se tambaleó y buscó apoyo en la pared de la torre. Trataba de poner orden en sus ideas para comprender lo que había ocurrido, cuando una nueva flecha se clavó en el suelo, delante de sus pies. Las plumas grises que remataban el esbelto astil negro cimbrearon por el impacto. Sturm levantó la cabeza y vislumbró al desconocido arquero sobre la muralla exterior. El misterioso personaje levantó la mano, en un mudo gesto de despedida, se metió por una torreta de centinelas y desapareció en las sombras. El caballero se agachó y examinó la flecha. Atado al astil, justo tras la punta, había un papel. Desanudó la cinta y leyó: Querido S. Imaginé que vendrías aquí. Y, en efecto, lo has hecho, te has enfrentado a un hechicero en una batalla perdida. Como habrás comprobado, mis nuevos amigos no juegan limpio. Pero, yo tampoco, y decidí inclinar la balanza a tu favor en recuerdo de nuestra pasada amistad. Tal vez no tengas tanta suerte la próxima vez. PD, fuiste, como siempre, un botarate al permitirle que te apuntara con su espada mágica. Kitiara, clamó Sturm. Su voz se perdió en las viejas piedras, en el cielo. Kitiara, ¿dónde estás? Pero Sturm sabía que se había ido, que la había perdido para siempre. 41. Palantas. Llevó su tiempo, pero el mensaje despachado por Sturm desde Palantas hasta San Cristo obtuvo respuesta. Tartajo, inventor de la práctica, bueno, casi práctica, nave voladora, envió al caballero una misiva que ocupaba 16 folios, escritos por las dos caras. Al parecer, él, Alerón, Argos y el resto del grupo habían llegado hasta el monte No Importa utilizando el casco del Señor de las Nubes como un barco convencional. El abultado informe que los gnomos habían sometido ante el Consejo Supremo de Tecnología Noma ocupaba 30 volúmenes. Lo más irónico, explicaba Tartajo en la carta, es que, después de todo el tiempo que permanecimos en Unitari, no logramos traer con nosotros ni una sola muestra de tierra, aire, roca o vida vegetal. Como sabes, dejamos abandonada nuestra copiosa colección de especímenes en la Luna, forzados por la necesidad de aligerar peso a la nave a fin de que despegara. Al contar solo con nuestros apuntes, el veredicto del Consejo Supremo sobre nuestra expedición fue no demostrado. Argos se enfureció, pero a mí no me preocupa ya que, mientras escribo estas líneas, el armazón del Señor de las Nubes, fase 2, toma forma bajo las laderas del monte No Importa. Este nuevo prototipo irá equipado con 4 pares de alas, 2 bolsas de gas etéreo, y llevará. Sturm prosiguió la lectura mientras una divertida sonrisa le bailaba en los labios. El resto de los pliegos era un catálogo minucioso y detallado de los objetos que los gnomos llevarían en su próximo viaje. Tan solo, en las últimas líneas, aparecía un comentario de cierto interés. Sí,
tanto a ti como a Kitiara, ¿os apetece acompañarnos en esta expedición? Por favor, llegad a San Crist 10 días antes del solsticio de invierno, fecha prevista para el despegue hacia Lunitari. Carcoma deseaba viajar a Solinari, pero su propuesta no prosperó. Es mucho lo que todavía debemos aprender de la Luna Roja. Es más, tenemos la esperanza de que encontraremos evidencia de que Crisol sigue con vida. La carta iba firmada con el nombre Nomo de Tartajo y ocupaba varias líneas. Sturm puso a un lado las páginas y deseó en voz alta: «Buen viaje». La camarera de la posada en la que el caballero se hospedaba le oyó hablar y se acercó solícita a su mesa. «¿Desea algo, señor?» «No, gracias». La muchacha, llamada Serla, era una joven bonita, de rizado cabello trigueño y una cálida sonrisa. Le recordaba a Tika, si ésta, claro, hubiese sido 10 años mayor. ¿Hace mucho que está en Palantas?, indagó Serla. Unas cuantas semanas. ¿Piensa fijar su residencia aquí? No, a decir verdad, estoy haciendo los preparativos para la marcha. Serla hizo un gracioso mohín, no exento de picardía, y exclamó: «Espero que no sea por mí». «No, claro que no. Tengo asuntos que atender en el sur». «¿Alguna chica?». Sturm no pudo menos que evocar el rostro de Tervi. Mas, ante todo, estaba comprometido en seguir el rastro de su padre y eso significaba viajar a la torre del sumo sacerdote. Tras su enfrentamiento con Merinsar, Sturm se había encaminado a Palantas, en principio, con objeto de recobrar la paz de espíritu y despejar la mente. Durante su estancia, habían llegado a sus oídos rumores de que algunos caballeros se reunirían en la vetusta torre a fin de celebrar un cónclave. Tenía la certeza de que el rastro de su padre llegaría hasta allí. Serla hablaba y Sturm hizo un esfuerzo para salir de sus cavilaciones y atender a sus palabras. Siempre ocurre lo mismo. Los que son atractivos, están comprometidos, decía la joven en ese momento. Luego, levantó la jarra de sidra dulce y limpió la mesa con el paño antes de atreverse a preguntar: ¿Está casado? ¿Cómo? Ah, no. No lo estoy. La faz de la muchacha se iluminó. ¿De dónde es usted? De Solamnia. Lo sabía. Me había fijado en su armadura y en el bigote, ¿sabe? Es uno de los caballeros, ¿verdad? Mi abuelo me contaba historias de aquellos tiempos en que la orden vigilaba y defendía las tierras. Creo que se cometió una terrible injusticia con ellos. Ojalá hubiese vivido en aquella época. Me habría gustado ver a los caballeros montados en sus magníficos corceles, con sus armaduras relucientes, empeñados en la tarea de velar por el bienestar de las gentes. De repente, Serla cesó su parloteo y se ruborizó. Lo siento. Supongo que hablo demasiado. No te disculpes. Tus palabras me levantan el ánimo. Creía que la mayoría de la gente se había olvidado de la orden y, quienes la recordaban, lo hacían con odio y desprecio. Sturm acabó de beberse la sidra y dejó sobre la mesa 2 monedas de plata de Solace. Lo que resta es para ti, Serla. Oh, gracias. La joven retiró con presteza la jarra vacía y las monedas. El caballero salió de la posada al tibio sol del atardecer. En sus largos paseos cotidianos por la ciudad, le habían llegado otras informaciones procedentes del puerto. Cundían los rumores acerca de los pillajes en otras regiones llevados a cabo por extraños merodeadores. Cuando se reuniera con los caballeros en la torre del sumo sacerdote, les relataría muchas cosas. Pero aquí, en Palantas, la inquietante sensación de amenaza parecía remota. Los chiquillos jugaban por las calles, los carros repartían mercancías desde los muelles a los cercanos establecimientos y mercados. Los ciudadanos estaban bien alimentados y bien vestidos. Sí, el peligro de una guerra parecía algo imaginario en la vida cotidiana de las gentes de Palantas. Desde la calle mayor, Sturm divisó las hinchadas velas blancas que abarrotaban la bahía. ¿Estarían los gnomos allá abajo?
O, tal vez, una reluciente nave blanca elfa, llamada Cresta Alta, se hallaría anclada más allá del cabo. No se detendría. La tregua había concluido. Había llegado el momento de aceptar la responsabilidad que conllevaba su apellido. La carga del deber era tan pesada como la armadura que vestía con orgullo, la armadura de su padre y la espada Brickblade que pendía de su cinto. Storm acarició la empuñadura y permitió que sus ojos se recrearan en el bruñido peto. Respiró hondo. Luego, reanudó su paseo a lo largo de la calle. A partir de aquel momento pensó que el destino de sus pasos estaba en el sur, en la torre del sumo sacerdote. Había transcurrido casi un año desde el día en que se despidiera de Tanis, de Flint, de todos sus amigos de Solace. Entretanto, también había dicho adiós a Terby. De nuevo hacia el sur. A Vanasinia, Solace. En la fecha prevista se reuniría con sus amigos en la posada de El Último Hogar. Querrían saber qué había sido de él durante aquellos años. También le preguntarían por Kitiara. ¿Qué les diría? ¿Cómo se lo explicaría a Tanis? ¿Y a sus hermanos? ¿Acaso serían capaces de comprender lo que él mismo no comprendía? Aquellos y otros muchos interrogantes acosaron a Storm mientras caminaba por las soleadas calles de Palantas. Una nube ocultó el radiante astro. El caballero levantó los ojos al cielo. Sabía que otras nubes, mucho más tenebrosas y amenazantes, se aproximaban. Hubiera querido gritarlo a los cuatro vientos, pero Palantas no le prestaría atención, haría oídos sordos a su advertencia. Su vida era apacible, cómoda, alegre. ¿Por qué enturbiarla con amenazas de guerras y conflictos? ¿Acaso no eran altas las montañas que los arropaban? ¿Acaso no patrullaban la bahía galeotes armados, dispuestos a entrar en batalla? Palantas estaba a salvo de todo peligro. A salvo por completo. Pero ni montañas ni barcos de guerra eran barreras para el mal. La corrupta semilla de su fuerza insidiosa se ocultaba en cada corazón, en cada acto de codicia, egoísmo y resentimiento. Tierra y mar eran simples calzadas por las que discurrían las ideas, con la misma facilidad que lo hacían los vientos alisios. Además, se había abierto una nueva vía, el aire. Los gnomos lo habían demostrado. El sol asomó tras la nube que lo ocultara de modo pasajero. Storm entornó los ojos para mitigar su deslumbrante fulgor y aguardó inmóvil, a la expectativa. Creyó escuchar el sonoro batir de unas alas gigantescas.